8 pares de ojos desesperados observaban a través de la ventisca la solitaria granja, sabiendo que esta era su última oportunidad antes de que el frío los arrasara a todos. La niña mayor, Ruby Mai, abrazaba a un niño de 6 años que temblaba contra su pecho, mientras otros 7 niños se acurrucaban detrás de ella como conejos asustados. Llevaban 3 días corriendo, y los más pequeños apenas estaban conscientes por el hambre y el frío. Dentro de la deteriorada granja, Thaddeus Mercer permanecía inmóvil a la mesa de la cocina, contemplando el plato intacto de frijoles que había calentado para la cena. Las manos callosas del granjero de 45 años aferraban una taza de café de hojalata que se había enfriado hacía horas. Sus ojos hundidos reflejaban la luz parpadeante de la vela, mostrando a un hombre que había renunciado a todo menos a respirar. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes de madera, pero Taad apenas lo notaba. Nada le preocupaba mucho últimamente. Habían pasado 2 años desde que Calera arrasó su pequeño asentamiento como el ángel de la muerte. 2 años desde que enterró a su esposa, Margaret, y a sus gemelos, Samuel y Joshua, en la tierra helada detrás de la casa. 2 años hablando con fantasmas y comiendo para uno. Había mantenido la granja funcionando por costumbre, no por esperanza. El ganado necesitaba comida. Las cercas necesitaban reparación, y el trabajo lo mantenía tan ocupado que su mente no podía vagar a esa terrible semana en la que la fiebre se llevó todo lo que importaba. Un golpe seco resonó en el silencio. Taad levantó la cabeza de golpe, frunciendo el ceño. Nadie viajaba por aquí de noche, sobre todo con este tiempo. El vecino más cercano vivía a 24 kilómetros al este, y el pueblo de Cape Ridge estaba a un día entero de viaje hacia el sur. Se apartó de la mesa, con la silla raspando el suelo de madera, y se dirigió a la puerta con pasos cautelosos. Otro golpe, esta vez más urgente, y luego una voz aguda y desesperada, cortando el viento. «Por favor, señor, hace mucho frío aquí fuera». Taad se detuvo con la mano en el pestillo de la puerta. La voz pertenecía a una joven, de unos 15 o 16 años. Apretó la mandíbula al pensar en Margaret, en cómo nunca había rechazado a nadie necesitado. Pero eso fue antes de que todo se fuera al garete y lo dejara solo con recuerdos amargos y habitaciones vacías. «Tenemos pequeños con nosotros», volvió a llamar la voz, temblando de frío y miedo. «Por favor, señor, solo por esta noche». A través de la pequeña ventana junto a la puerta, Taad vislumbró movimiento en la nieve que se arremolinaba. Formas oscuras se apiñaban, demasiadas para contar en la ventisca. Su mano permaneció congelada en el pestillo mientras su mente daba vueltas. Los desconocidos significaban complicaciones. Los desconocidos significaban preguntas que no quería responder y conversaciones que no quería tener. Pero los pequeños significaban algo completamente distinto. En contra de su buen juicio, Taad abrió la puerta. El viento intentó arrancársela de las manos, y la nieve le azotó la cara como pequeñas dagas. Lo que vio le dejó sin aliento. 8 niños estaban en su porche, de entre 6 y 15 años. Estaban empapados, temblando incontrolablemente y aferrándose unos a otros para darse calor. La mayor tenía unos ojos verdes intensos y un cabello castaño rojizo enredado que le colgaba en mechones congelados alrededor de la cara. Sostenía a la más pequeña, una niñita que parecía inconsciente por el cansancio. «Gracias a Dios», susurró Ruby Mai. Sus labios resoplaban de frío. «Señor, llevamos días caminando. Los pequeños no pueden seguir adelante». La mirada de Saad recorrió al grupo, fijándose en sus ropas rotas, sus pies descalzos envueltos en harapos, la mirada vacía de hambre en sus rostros. No eran viajeros comunes. Eran fugitivos. Y por su aspecto, habían estado huyendo a toda velocidad de algo terrible. Debería cerrar la puerta. Debería decirles que se fueran. Involucrarse con niños fugitivos solo traería problemas. Y ya había tenido suficientes problemas para 10 vidas. Pero la niña más pequeña en brazos de Ruby Mai le recordaba a otra persona.
Alguien con rizos oscuros y mejillas sonrosadas que solía correr hacia él cuando los truenos la asustaban en la noche. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Y antes de poder detenerse, se hizo a un lado. Entren aquí antes de que se congelen, dijo con brusquedad, odiándose a sí mismo, incluso mientras las palabras salían de su boca. Mientras los niños se entraban a trompicones en su cálida cocina, trayendo consigo el olor a miedo y, desesperado, Tad no tenía ni idea de que abrir la puerta desencadenaría acontecimientos que lo salvarían o lo destruirían por completo. Porque lo que Ruby May aún no le había dicho era por qué corrían, quién los perseguía y qué le harían esos hombres a cualquiera que los ayudara a escapar. Los niños se dispersaron por la cocina de Taad como animales asustados, encontrando por fin refugio. Ruby May bajó con cuidado a la niña inconsciente sobre el banco de madera cerca de la estufa mientras los demás se acurrucaban cerca del calor. Taad los observaba con creciente inquietud, notando detalles que le revolvían el estómago. Moretones recientes en los brazos delgados, verdugones en la espalda de un niño visibles a través de su camisa rota. La forma en que todos se estremecieron cuando se movió demasiado rápido. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Ruby May. Su voz era más áspera de lo que pretendía. Ruby May, señor. Ruby May Ollister. Mantuvo la cabeza en alto a pesar del castañeteo de sus dientes. Esta es mi hermana, Daisy. Señaló con la cabeza a la niña inconsciente. Y estos son los demás de donde venimos. ¿Y de dónde saliste exactamente? Sad se dirigió a su despensa y sacó la poca comida que tenía. Galletas secas, un poco de tocino, un frasco de conservas que Margaret había hecho antes. Antes de que todo terminara, la mirada de Ruby May se dirigió a la puerta y luego a él. El hogar Riverside para Expósitos, señor. A 3 días a caballo al norte de aquí. La mano de Taad se detuvo en el frasco de conservas. Había oído rumores sobre ese lugar en el pueblo, un orfanato dirigido por un hombre llamado Cornelius Bickcham, que acogía a niños no deseados y supuestamente les daba hogar y educación. Pero los rumores también hablaban de niños que desaparecían, de disciplina severa, de cosas que hacían que los hombres adultos apartaran la mirada cuando salía el tema. «Te escapaste», dijo. No era una pregunta. «Sí, señor». La voz de Ruby May se redujo a apenas un susurro. «Tuvimos que hacerlo». El niño más pequeño, de unos 8 años, habló de repente. Iban a vender a Daisy a ese hombre de los dientes de oro. Dijo que era lo suficientemente bonita como para. Consigue un buen precio. La cara de Ruby May palideció. Calla, Tommy, no lo hagas. Es verdad. La voz de Tommy se quebró por la emoción. Y les iban a hacer algo peor a las chicas mayores. La señora Bickcham dijo que Ruby May se estaba volviendo demasiado insolente, que necesitaba aprender a dónde ir antes. Dije, calla. Ruby May espetó, pero ahora le temblaban las manos, y no por el frío. Sad sintió algo frío y mortal a sentarse en su pecho. Había sospechado abuso, pero esto era algo mucho peor. Trata de personas, esclavitud infantil, la clase de maldad que hiela la sangre y aprieta los puños sin pensar. ¿Cuánto tiempo llevas en ese lugar?, preguntó en voz baja. 2 años para la mayoría de nosotros, respondió Ruby May. Nos sacaron de diferentes pueblos cuando nuestras familias murieron o ya no pudieron tenernos. Dijo que nos darían buenos hogares, pero su voz se fue apagando, pero Taad podía completar los espacios en blanco. Había visto suficiente mundo para saber cómo terminaban estas historias. Huérfanos desaparecían en él. Sombras de la civilización, usadas y desechadas por gente que veía a los niños como mercancías en lugar de seres humanos. Van a por ti, dijo. Otra afirmación, no una pregunta. Ruby May asintió con tristeza. Señor Bickcham, no deje que su propiedad se vaya sin más. Tiene hombres que rastrean a fugitivos. Hombres malvados con armas y perros. Lo miró directamente, con sus ojos verdes feroces a pesar del miedo.
No puede retenernos, señor. También le harán daño si nos encuentran aquí. En cuanto amaine la tormenta, nos iremos. Pero mientras lo decía, la pequeña Daisy gimió en sueños, y Tommy empezó a toser, esa tos profunda y estridente que presagiaba una neumonía. Los demás niños parecían a punto de desplomarse donde estaban. Taad los miró fijamente, con la mente acelerada. Debería alimentarlos, dejarlos descansar hasta que pasara la tormenta y luego enviarlos con provisiones e indicaciones para llegar al pueblo más cercano. Era lo más inteligente, lo más seguro. Pero al mirar el rostro pálido de Daisy y oír la tos cada vez más fuerte de Tommy, comprendió que estos niños no aguantarían ni un día más en el desierto. Y si los hombres de Bikram los atrapaban, el sonido de los cascos resonaba débilmente en la tormenta. Todavía distante, pero inconfundiblemente dirigiéndose hacia ellos. Ruby Mai giró la cabeza hacia la ventana, palideciendo por completo. «Nos encontraron», susurró. El ruido de los cascos se hizo más fuerte, cortando el viento como un trueno. Ruby Mai agarró a Daisy y la jaló hacia el fondo de la cocina mientras los demás niños se apretaban contra las paredes como si intentaran desaparecer en el bosque. Su terror era tan completo, tan absoluto, que Asad le oprimió el pecho con una rabia que no había sentido desde que enterró a su familia. «Apártense de las ventanas», ordenó en voz baja, mientras se disponía a apagar las velas. «Todos a la trastienda, ahora». Pero Ruby Mai negó con la cabeza frenéticamente. «No, señor. No lo entiende. Si nos encuentran aquí, dirán que nos robó. El señor Bikram tiene papeles, documentos legales que dicen que le pertenecemos hasta los 18. La ley está de su lado. La ley no tiene nada que ver con lo que acabo de oír», respondió Taad con severidad, comprobando la carga de su rifle. «Vender niños no es legal en ningún sitio. Con papeles o sin papeles. ¿Cree que eso importa?» La voz de Ruby Mai se quebró. «Bikram tiene jueces en el bolsillo. Sheriffs que hacen la vista gorda. Tiene dinero y contactos. Y nosotros solo somos huérfanos. A nadie le importa». A través de la ventana oscura, Taad distinguió siluetas moviéndose en la nieve. 3 jinetes, quizá 4, montados en sus caballos como si hubieran hecho esto antes. No corrían hacia la casa. Se tomaban su tiempo, confiados en su capacidad para manejar a un granjero solitario. «¿Cómo supieron de este lugar?», preguntó Saad, sin dejar de observar a los jinetes. «Oí hablar en el pueblo de un granjero ermitaño que no se metía en sus asuntos», susurró Ruby Mai. «Pensé que no harías muchas preguntas. Quizás nos dejaras descansar una noche antes de irnos». La ironía no pasó desapercibida para Taad. Su reputación de antipático, de querer que lo dejaran en paz, había atraído a estos niños a su puerta. Margaret se habría reído. Siempre decía que su aspecto brusco conmovía. Incluso cuando se esforzó al máximo por demostrarle que se equivocaba, un golpe seco resonó por la casa, diferente a la súplica desesperada de los niños. Era el golpe de hombres que esperaban respuesta, que no pedían nada, sino que lo exigían. «Abre». La voz era grave, autoritaria, con un matiz de violencia. «Buscamos a unos niños fugitivos. Rastrearlos nos trajo hasta aquí». Taad miró los 8 rostros jóvenes que lo observaban con una mezcla de esperanza y terror. En sus ojos, vio a sus propios hijos. La curiosidad de Samuel, la sonrisa pícara de Joshua, la forma en que lo miraban, como si pudiera resolver cualquier problema, luchar contra cualquier monstruo. Pero también vio la decepción de Margaret si entregaba a estos niños a hombres que los lastimarían. Nunca había perdonado la cobardía, sobre todo cuando se trataba de proteger a los inocentes. «¿Tienen pruebas de que estos niños están en mi propiedad?», preguntó Taad desde la puerta, con la mano firme en el rifle. Una voz diferente respondió, más fría y refinada. «Soy Silas Crane, representante del hogar Riverside para niños expósitos. Tenemos autoridad legal para recuperar a nuestros niños donde quiera que se encuentren».
Abra esta puerta o nos veremos obligados a registrar su propiedad por otros medios. Ruby May apretó con más fuerza a Daisy. Es él. Respiró hondo. Es el sicario de Big Cam. Él es quien. No pudo terminar la frase, pero la forma en que se movió instintivamente para proteger a los niños más pequeños le dijo a Sad todo lo que necesitaba saber. No veo niños aquí, respondió Taad en voz alta. Y no recuerdo haberte invitado a mi tierra. El silencio que siguió estaba cargado de amenaza. Entonces Crane volvió a hablar. Su voz presagiaba violencia. Los rastreamos hasta su puerta, granjero. Sus huellas aún son visibles en su nieve. Tiene exactamente 1 minuto para traerlas, o entraremos y las recogeremos nosotros mismos. Tommy empezó a sollozar con más fuerza, su tos resonando en el tenso silencio. Uno de los niños mayores, de unos 12 años, tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mientras miraba la puerta como si fuera la puerta del infierno, Taad se encontró en una encrucijada que nunca quiso afrontar. Entregar a 8 niños aterrorizados a hombres que los lastimarían o convertir en enemigos a personas con dinero, poder y autoridad legal. Cualquiera de las 2 opciones tendría consecuencias, pero solo una le permitiría dormir por la noche. El problema era que hacía tiempo que había dejado de importarle dormir en paz. 30 segundos después, la voz del granjero Crane adquirió un matiz de anticipación, como si realmente esperara resistencia. Taad tomó su decisión. Se alejó de la puerta hacia los niños acurrucados en su cocina. Ruby May, dijo en voz baja. ¿Hay alguna salida trasera de ese orfanato? ¿A algún lugar al que tal vez no esperen que vayas? Sus ojos se abrieron de par en par con una esperanza desesperada. Hay un viejo pozo de mina a unos 8 kilómetros al este de aquí. Conecta con cuevas que se extienden kilómetros bajo tierra. Pero señor, no puede. Se acabó el tiempo. La puerta explotó hacia adentro cuando la bota de Crane impactó contra la madera, y 3 hombres armados irrumpieron. La cocina de Taad como lobos en un gallinero. Silas Crane cruzó la puerta destrozada como si la muerte misma hubiera llamado a la puerta. Alto y delgado, con ojos claros que parecían disfrutar del miedo ajeno. Llevaba un abrigo negro que lo hacía parecer más un funerario que un agente de recuperación infantil. Otros 2 hombres lo flanqueaban. Tipos rudos con cicatrices propias de la violencia, no del trabajo honesto. Vaya, vaya, dijo Crane en voz baja, recorriendo con la mirada a los 8 niños pegados a las paredes de la cocina. Ahí están, mis corderitos perdidos. Sad mantuvo su rifle apuntando al pecho de Crane, aunque sabía que tenía las de perder. 3 hombres armados contra 1 y niños en el fuego cruzado. Pero algo en la sonrisa de Crane, fría y depredadora, facilitó la decisión de Taad. Estos niños están bajo mi protección ahora, dijo Sad con serenidad. ¿Los quieres? Tendrás que pasar por encima de mí. Crane rió, un sonido como el de un cristal rompiéndose. ¿Tu protección? ¿Granjero? ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Represento intereses comerciales legítimos. Estos niños son propiedad de la casa Riverside, legalmente sujetos a nuestro cuidado hasta que alcancen la mayoría de edad. Propiedad. La voz de Taad se redujo a un susurro peligroso. Los niños no son propiedad. Oh, pero sí lo son. Crane sacó un documento doblado del bolsillo de su abrigo. Contratos firmados, presenciados y notariados. Cada uno de estos pequeños accedió a ser contratados por nosotros a cambio de comida, techo y educación. Perfectamente legal. La voz de Ruby May tembló de ira. Nunca firmamos nada. Falsificaste esos papeles después de llevarnos. La palabra de criminales contra la documentación legal. Crane se encogió de hombros. Me pregunto a quién le creería un juez. Uno de los hombres de Crane, un bruto corpulento al que le faltaban dientes, dio un paso al frente. Basta de hablar, Silas. Tomémoslos y salgamos de este frío. Pero Crane levantó una mano, todavía estudiando a Taad con esos ojos pálidos y calculadores.
Tengo curiosidad por algo. Granjero. ¿Qué hace que un hombre que pasó 2 años evitando el contacto humano de repente decida hacerse el héroe con un grupo de huérfanos fugitivos? La pregunta golpeó a Taad como un puñetazo. ¿Cómo supo Crane de su aislamiento durante esos 2 años? A menos que me hayas estado observando, pensó Taad. No fue casualidad. Sabías que vendrían aquí. La sonrisa de Crane se ensanchó. El ermitaño afligido con debilidad por los niños. Ah, sí, te hemos estado vigilando desde hace tiempo. El dolor hace a la gente predecible, ¿sabes? Y útil. El rostro de Ruby Mai palideció. Los trajiste aquí a propósito. Querías que encontráramos este lugar. A veces el zorro necesita creer que ha encontrado el escondite perfecto, dijo Crane. Hace que la caza sea mucho más satisfactoria. Sintió la trampa cerrarse a su alrededor como fauces de hierro. Todo esto había sido orquestado desde el principio. ¿Pero por qué? ¿Qué ganó Crane al involucrarlo? Esto es lo que va a pasar, continuó Crane, con la voz adquiriendo un tono serio. Bajarás el rifle y te harás a un lado. Recogeremos nuestras pertenencias y nos marcharemos. A cambio, olvidaremos que alguna vez estuviste involucrado. Y si me niego, serás acusado de secuestro, encubrimiento de fugitivos e interferencia en la recuperación legal de sirvientes contratados. Tu granja será confiscada para pagar los daños y pasarás el resto de tu vida en una prisión territorial. Los ojos de Crane brillaron con malicia. Claro que los accidentes les ocurren a los hombres que se causan demasiados problemas. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Sad podía ver el miedo en los rostros de los niños, pero también algo más. Una esperanza desesperada de que alguien finalmente los defendiera. Si fueras Taad, ¿qué harías? Arriesgarlo todo para salvar a 8 niños que apenas conoces, sabiendo que podrías matarlos a todos, o entregarlos para salvarte a ti mismo, sabiendo el horrible destino que les espera? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Taad decidiera a continuación determinaría si estos niños vivirían libres o morirían como esclavos. Cometiste un error. Crane, dijo Taad en voz baja, apretando el gatillo con fuerza. Ah, ¿y qué es eso? Asumiste que aún tenía algo que perder. El disparo del rifle resonó por la cocina como un trueno, y la mirada de confianza engreída de Silus Crane se desvaneció para siempre. Pero cuando su cuerpo golpeó en el suelo, los 2 hombres restantes sacaron sus armas con una velocidad letal, y Taad se dio cuenta de que su gesto de desafío podría haberle sentenciado a muerte. La cocina estalló en caos cuando los hombres de Crane abrieron fuego. Taad se agachó detrás de su pesada mesa de madera, arrastrando a Ruby Mai y a la pequeña Daisy con él mientras las balas astillaban las paredes sobre sus cabezas. Los demás niños se dispersaron como ciervos asustados, buscando cualquier refugio en la pequeña habitación. «Vayan a la trastienda», gritó Sad por encima de los disparos, mientras cerraba el cerrojo de su rifle. Ahora, el hombre corpulento avanzaba hacia ellos, con la pistola humeando en la mano. Pero había cometido el error de centrarse en Taad en lugar de vigilar sus flancos. Moses Cartwright, de 12 años, uno de los chicos mayores, había agarrado la pesada sartén de hierro de la estufa y la había dejado caer sobre el cráneo del hombre con un crujido espantoso. El pistolero cayó como una piedra. Pero el tercer hombre, delgado y rápido como una serpiente, ya se había posicionado junto a la puerta, cortándoles la ruta de escape. Su fría mirada recorrió la habitación, calculando ángulos y coberturas, profesional en su violencia. «Basta», ladró. «Suelta el rifle, granjero, o empiezo a disparar a niños». Para demostrarlo, blandió su arma hacia Beth, de 10 años, que estaba pegada a la pared con lágrimas corriendo por su rostro. Su dedo se tensó en el gatillo. Taad no tuvo opción. Dejó el rifle en el suelo y se levantó lentamente, con las manos en alto. «Hombre listo», dijo el pistolero. «Ahora vamos a salir de aquí tranquilamente. Todos». Pero mientras hablaba, Ruby Mai ya se movía.
Había visto algo que el pistolero no había visto. El cuchillo de caza de Taad, reluciente en la encimera de la cocina a solo 1 metro de distancia. Con la valentía desesperada que solo nace de no tener nada que perder, se abalanzó sobre él. El pistolero giró hacia ella, pero Taad ya estaba en movimiento. 2 años de dolor y rabia estallaron en él mientras lo derribaba. Ambos chocaron contra la pared con una fuerza desgarradora. Lucharon como animales, rodando por el suelo, cada uno intentando controlar el arma. El arma volvió a dispararse, la bala se clavó en el techo, luego volvió a romper la ventana y dejó entrar una ráfaga de aire gélido. Taad sintió que sus fuerzas se agotaban. Era un granjero, no un luchador, y el dolor lo había debilitado. Pero entonces Ruby May apareció. El cuchillo de caza se desvaneció. El pistolero gritó y soltó la pistola, agarrándose el brazo herido. Taad agarró el arma y se alejó rodando, respirando con dificultad. Por un momento, el único sonido fue su respiración agitada y el viento aullando a través de la ventana rota. Entonces Tommy volvió a toser, un sonido húmedo y traqueteante en el repentino silencio. «Tenemos que irnos», dijo Ruby May con urgencia. «Crane dijo que te estaba vigilando, lo que significa que probablemente les dijo a otros a dónde iba. Vendrán más hombres a buscarte cuando estos no regresen». Sad miró alrededor de su cocina, su santuario durante 2 años, ahora destruida. Agujeros de bala en las paredes, sangre en el suelo, la puerta colgando de su bisagras. No había vuelta atrás. Había matado a un hombre, luchado contra otros y se había convertido en enemigo de gente con recursos y conexiones. «Las cuevas que mencionaste», dijo, comprobando las cargas de la pistola capturada. «¿A qué distancia?» «A 8 kilómetros al este. Pero es un terreno accidentado con este tiempo», respondió Ruby May. «Y tenemos pequeños que ya están enfermos y débiles». Como para enfatizar su punto, Daisy empezó a llorar. Un débil murmullo que denotaba fiebre y agotamiento. Beth temblaba incontrolablemente a pesar de estar cerca de la estufa. Y la respiración de Tommy empeoraba a cada minuto. Taad hizo otro cálculo imposible. Quedarse aquí y luchar contra quien viniera después, probablemente muriendo en el intento. O aventurarse en una ventisca con 8 niños enfermos, probablemente muriendo en el intento. De cualquier manera, las probabilidades eran desalentadoras. Pero al menos en las cuevas, tendrían una oportunidad. «Todos cojan toda la ropa de abrigo que puedan encontrar», ordenó, dirigiéndose a su habitación. «Comida, mantas, cualquier cosa que los mantenga con vida. Nos vamos en 5 minutos». Mientras los niños se apresuraban a reunir provisiones, Taad observó el cuerpo de Crane. Los ojos pálidos del hombre seguían abiertos, seguían mirando, pero la arrogancia había desaparecido para siempre. En el bolsillo de su abrigo, los documentos legales que supuestamente convertían a estos niños en su propiedad ya estaban empapados de sangre. Ruby May apareció junto a él, con su joven rostro endurecido por la determinación. «No tenías que hacer esto por nosotros», dijo en voz baja. «Ahora eres un fugitivo como nosotros». «Quizás», respondió, echándose el rifle al hombro. «Pero al menos soy un fugitivo que puede dormir por la noche». Afuera, la tormenta arreciaba, y en algún lugar de la oscuridad, probablemente más hombres de Big Cham ya cabalgaban hacia la granja aislada. Pero mientras Taad miraba los 8 rostros jóvenes que dependían de él para sobrevivir, sintió algo que no había experimentado en 2 años. Propósito. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete porque lo que sucederá a continuación pondrá a prueba la voluntad de todos para sobrevivir, y no te la querrás perder. ¿Cómo se desarrolla esta huida desesperada? Tenían quizás 30 minutos antes de que llegara la siguiente oleada de cazadores. 8 vidas pendían de un hilo y 5 metros de infierno helado los separaban de la seguridad. Lo que Taad no sabía era que sus verdaderos problemas apenas comenzaban. El páramo helado más allá de la granja de Taad se extendía interminablemente en todas direcciones,
devorando sus pasos con la misma rapidez con que los hacían. El viento cortaba sus abrigos prestados como cuchillos, y la nieve ya les llegaba hasta las rodillas a los niños más pequeños. Taad llevaba a Daisy a la espalda mientras Ruby May ayudaba a Tommy, cuya tos era tan intensa que apenas podía caminar. Llevaban más de una hora caminando penosamente bajo la ventisca cuando la oyeron. El sonido distante de cascos y voces de hombres se acercaba cada minuto. Abajo, siseó Sad, empujando a los niños tras un grupo de rocas cubiertas de nieve. Que nadie se moviera. Que nadie respirara fuerte. A través de la nieve arremolinada, pudieron distinguir las siluetas de al menos 6 jinetes que se movían en un patrón de búsqueda por el paisaje. Estos no eran los mismos hombres que habían llegado a la granja. Eran cazadores recién llegados, probablemente enviados cuando Crane no regresó. «Dispérsense», gritó uno de los jinetes. «No pueden haber ido muy lejos con este tiempo». La pequeña Beth empezó a gemir de frío, y Marcus, de 13 años, rápidamente le tapó la boca con la mano, con el rostro desencajado por el miedo. Todos sabían lo que sucedería si los atrapaban. Después de lo ocurrido en la granja, no habría piedad, ni pretextos legales, solo balas y tumbas poco profundas. Los jinetes pasaron a menos de 50 metros de su escondite, tan cerca que Taad podía oír la respiración de sus caballos. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que le recorría la cara, se detuvo cerca de la roca y observó el terreno con atención. «Hay huellas aquí», gritó. «Nuevas que se dirigen al este». A Sad se le heló la sangre. En su desesperación por escapar de la granja, no había tenido suficiente cuidado de ocultar su rastro. La nieve caía con fuerza, pero no lo suficiente como para ocultar por completo las huellas de 9 personas. «¿Cuántos?», preguntó otro escritor, acercándose. «Parece que todos más un adulto». La voz del hombre de la cicatriz tenía un deje de satisfacción. «Puede que nos quede una hora. Avanzamos despacio por los niños». «Bien», fue la respuesta. «Vicam los quiere vivos si es posible, pero ofrece una bonificación por la cabeza del granjero. Dice que hay que dar ejemplo». Mientras los jinetes espoleaban a sus caballos siguiendo el sendero hacia el este, Taad se dio cuenta de que su situación había pasado de desesperada a desesperada. Los hombres iban montados, moviéndose más rápido que un grupo de niños exhaustos. Y peor aún, se dirigían directamente a las cuevas que se suponía que serían su santuario. «No podemos lograrlo», susurró Ruby May, con los labios helados. «Nos atraparán antes de que lleguemos al pozo de la mina». Taad miró los 8 rostros jóvenes que lo rodeaban. Todos lo miraban en busca de respuestas que no tenía. La respiración de Tommy empeoraba. La pequeña Daisy ardía de fiebre, y los demás mostraban signos de congelación a pesar de la ropa prestada. Pero mientras veía a los jinetes desaparecer en la nieve, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea terrible y desesperada que podría salvar las vidas de los niños a costa de la suya. «Ruby May», dijo en voz baja, «¿recuerdas el camino a esas cuevas?» «Sí, señor. A unos 5 kilómetros al noreste de aquí. Pero llévate a los demás y sigue adelante. Agáchate, muévete en silencio y no mires atrás. No importa lo que oigas». Sus ojos verdes se abrieron de par en par al comprender. «No, señor. No te dejaremos atrás. No tienes elección». Sad ya estaba revisando sus armas, contando municiones. «Esos hombres nos están rastreando, lo que significa que alguien tiene que darles algo más que rastrear. Alguien tiene que alejarlos de ti». «Eso es suicidio», dijo Marcus, con la voz entrecortada. «Son 6 y tú solo 1. «Quizás», respondió, «pero tengo algo que ellos no tienen. No queda nada que perder». Le entregó a Ruby May los víveres que le quedaban y la mayor parte de la munición. «Lleva a estos niños a un lugar seguro. Encuentra gente que les ayude a empezar una nueva vida lejos de aquí. Prométemelo». Las lágrimas se congelaban en las mejillas de Ruby May. «Lo prometo». «Pero, señor»,
¿Cómo se llama? ¿Su verdadero nombre? Thaddeus Mercer. Y una vez tuve 2 hijos, más o menos de la misma edad que Tommy y Marcus. Se llamaban Samuel y Joshua. El peso de esa revelación flotaba en el aire helado. Ya no se trataba solo de salvar a 8 huérfanos. Se trataba de un hombre destrozado que intentaba honrar la memoria de los niños que no había podido salvar. «Háblales de mí alguna vez», dijo Taad, poniéndose de pie. «Háblales del granjero que decidió luchar». Antes de que los niños pudieran protestar más, se alejaba de ellos, dejando deliberadamente huellas evidentes en la nieve que se dirigía al suroeste, lejos de las cuevas, lejos de la seguridad, lejos de cualquier esperanza de supervivencia. Tras él, oía a Ruby May reuniendo a los demás, con voz firme a pesar de las lágrimas. «Vamos, todos, tenemos que movernos ya». Mientras Taad desaparecía en la ventisca, haciendo todo el ruido posible para llamar la atención del cazador, pensó en Margaret y los chicos que lo esperaban en algún lugar más allá del frío y el dolor. Por primera vez en 2 años, los volvería a ver. Pero primero, tenía 8 jóvenes vidas que salvar. El plan de Taad funcionó mejor de lo que se atrevía a esperar. En 30 minutos, oía a los cazadores tras él, los cascos de sus caballos retumbando sobre el suelo helado mientras seguían su rastro, deliberadamente evidente. Había estado rompiendo ramas, pateando nieve, incluso disparando su rifle al aire. Cualquier cosa para asegurarse de que se centraran en él en lugar de buscar a los niños. Pero ahora, agazapado tras un tronco caído con solo 3 balas restantes y 6 hombres armados acercándose, Taad se dio cuenta de que quizá había tenido demasiado éxito. Los cazadores se habían desplegado en un amplio círculo, cortando cualquier ruta de escape. Su líder, el hombre de la cicatriz que había encontrado su rastro, montaba a caballo como un depredador que por fin hubiera acorralado a su presa. «Ríndete, granjero», gritó el hombre. «Están rodeados, los superan en número, y esos niños probablemente ya estén congelados. Hazlo fácil para ti». Sad no respondió. Pensaba en Ruby May y los demás, esperando que ya hubieran llegado a las cuevas. Mentalmente, los veía acurrucados para calentarse. Tal vez encendiendo una pequeña fogata para mantener a la pequeña Daisy viva, a salvo, libre. «Sé que puedes oírme», continuó el hombre de la cicatriz. «Me llamo Dee Morrison, y llevo 15 años cazando fugitivos. Nunca he perdido una recompensa, y no pienso empezar ahora». Fue entonces cuando Sad oyó algo que le heló la sangre. El llanto de niños se lo llevó el viento desde algún lugar detrás de la posición de Morrison. «Ah, ¿lo mencioné?» La voz de Morrison adquirió un tono cruel. «Encontramos a tus amiguitos hace 1 hora, escondidos en un viejo pozo de mina, enfermos como perros y el doble de indefensos». No, no podía ser verdad. Sad les había dado suficiente ventaja, había alejado a los cazadores de las cuevas. «A menos que estés mintiendo», gritó Taad, pero su voz se quebró por la duda. Morrison rió. «¿Quieres pruebas? Jenkins, trae a uno de ellos aquí arriba». Un momento después, apareció otro jinete, y el corazón de Taad se rompió como un cristal. Allí, atada a la silla frente a Jenkins, estaba la pequeña Beth. Tenía la cara llena de lágrimas y los labios azules de frío, pero estaba viva. «Los atrapamos a los 8», dijo Morrison. «Además de algo extra. Parece que esa chica Ruby May tenía algunas cosas interesantes que decir sobre lo que realmente sucede en la casa de Riverside. Realmente interesante para el tipo de personas que pagan un buen dinero por esa información». Todo el horror de la situación cayó sobre Taad como una avalancha. Estos hombres no eran solo cazadores de recompensas que traían de regreso a huérfanos fugitivos. Eran parte de algo más grande, algo más oscuro. Los niños no iban a regresar a un orfanato. Se vendían al mejor postor. Y todo fue culpa suya. Si simplemente los hubiera alejado de su puerta, si se hubiera ocupado de sus propios asuntos como lo había hecho durante 2 años, podrían haber encontrado otro lugar donde esconderse.
En cambio, su intento de salvarlos los había llevado directamente a manos de monstruos. Esto es lo que va a pasar, continuó Morrison. Vas a salir con las manos en alto y te haremos la muerte rápida. Bala limpia en la cabeza. Terminado y listo. Pero si sigues jugando al héroe, te haremos observar lo que les hacemos a estos niños antes de que te menospreciemos como a un perro. Para enfatizar su punto, Jenkins sacó su cuchillo y lo acercó a la garganta de Beth. La pequeña gimió, con sus ojos muy abiertos buscando en el paisaje cualquier señal de rescate que no estuviera llegando. Taad cerró los ojos y pensó en Margaret. ¿Qué haría ella? ¿Qué le diría a ella que hiciera? La respuesta le llegó con perfecta claridad. Margaret siempre había dicho que valía la pena morir por algunas cosas, pero lo más importante era que valía la pena vivir por algunas cosas. A veces, la única forma de salvar lo que importaba era sacrificar todo lo demás. Está bien, gritó Saad, levantándose lentamente. Voy a salir. Salió a la luz, con las manos levantadas y el rifle tirado en la nieve detrás de él. Morrison sonrió con satisfacción. Pero Taad no lo estaba mirando. Estaba mirando a Beth, tratando de comunicar algo con sus ojos. Confía en mí. Prepárate. Elección inteligente, granjero. Ahora camina hacia mí lenta y tranquilamente. Taad empezó a avanzar, contando los pasos. 15 yardas. 10-5. Lo suficientemente cerca como para ver la cruel satisfacción en el rostro lleno de cicatrices de Morrison. Lo suficientemente cerca como para oler el tabaco en su aliento. Lo suficientemente cerca como para agarrar el cuchillo de caza del cinturón de Morrison y clavarlo profundamente en la pierna del hombre antes de que alguien pudiera reaccionar. Morrison gritó y cayó del caballo, mientras la sangre brotaba de la herida. En medio de la confusión, Beth se liberó de Jenkins y corrió hacia los árboles. Los otros cazadores gritaban y alzaban sus armas, pero Taad ya se movía. Rodó detrás del caballo de Morrison mientras las balas pasaban por encima y luego se acercó con la pistola del herido en la mano. Un disparo derribó a Jenkins. Un segundo envió a otro cazador a buscar refugio, pero aún quedaban 4 y Taad estaba al aire libre sin ningún lugar a donde huir. Fue entonces cuando lo escuchó. Se escuchó el sonido de disparos desde la dirección de las cuevas, seguido de hombres gritando de dolor y caballos huyendo presas del pánico. La voz de Ruby May resonó a través del paisaje helado, alta, clara y feroz con determinación. Nadie lastima a nuestra familia. Cuando el caos estalló a su alrededor, Taad se dio cuenta de que los niños no habían sido capturados en absoluto. Habían estado esperando, observando, y cuando llegó el momento adecuado, contraatacaron con el coraje de los leones. Los cazadores que pensaban que estaban recolectando presas indefensas acababan de descubrir que estaban luchando contra una manada de lobos. La batalla terminó casi antes de comenzar. Ruby May y los niños mayores habían usado las cuevas a su favor, creando una emboscada que tomó a los hombres restantes de Morrison completamente desprevenidos. Marcus y Moses habían rodado rocas desde la entrada de la mina, aplastando a 2 cazadores bajo toneladas de roca. La propia Ruby May tomó el rifle de Morrison y demostró que sabía cómo usarlo, colocando las balas exactamente donde debían ir. Cuando el humo se disipó, solo uno de los hombres de Bicam seguía vivo y corría hacia el horizonte tan rápido como su caballo herido podía llevarlo. Taad encontró a Ruby May parada junto al cuerpo de Morrison, con el rifle todavía humeando en sus manos. Su rostro era duro como el granito, envejecido años en el lapso de horas. Detrás de ella, los otros niños emergieron de las cuevas como fantasmas materializándose en la oscuridad. ¿Cómo?, preguntó TH, luchando por entender lo que acababa de pasar. Nunca fuimos a las cuevas, explicó Ruby May, con voz firme a pesar de todo por lo que habían pasado. Tan pronto como los oímos venir, pensé que era una trampa. Así que dimos la vuelta, nos quedamos a favor del viento y esperamos el momento adecuado. Pero Beth no era yo, dijo la pequeña Beth, saliendo de detrás de una roca con una sonrisa en el rostro. Esa era Jenny.
Somos aproximadamente del mismo tamaño y en esta nieve. Sad miró a su alrededor y vio a Jenny Wells, otra de los huérfanos, saludando desde cerca de los caballos. Ella había desempeñado el papel de niña capturada mientras los demás tendían su trampa. 8 niños trabajando juntos con el tipo de coordinación que solo se logra tras años de cuidarse unos a otros. Nos hemos estado cuidando mucho tiempo antes de que usted apareciera, dijo suavemente el señor Ruby May. Pero nunca antes habíamos tenido a nadie dispuesto a morir por nosotros. Que eso significaba algo. Mientras reunían los caballos y los suministros del cazador, se dieron cuenta de que los niños tenían razón. No necesitaban ser salvados. Necesitaban a alguien que creyera en ellos. Alguien que los viera como una familia en lugar de una propiedad. Alguien que los apoyaría en lugar de simplemente defenderlos. ¿Y ahora qué?, preguntó Tommy. Su tos finalmente comenzó a disminuir con el calor del pesado abrigo de Morrison. Taad miró los 8 rostros jóvenes que lo rodeaban. Ya no veía huérfanos indefensos, sino una familia que se había elegido entre sí a través de dificultades y pérdidas. Le recordaron que las familias no nacen simplemente. Fueron construidos una elección a la vez, un acto de valentía a la vez. Ahora nos vamos a casa, dijo simplemente. Arreglamos la puerta, reparamos los agujeros de bala y hacemos que esa casa sea lo suficientemente grande para todos nosotros. ¿Pero qué pasa con Big Cam?, Marcus preguntó. ¿Qué pasa con la ley? Morrison fue el último de los ejecutores de Big Cam, dijo Ruby May, revisando los papeles que habían encontrado en las alforjas del muerto. Y según estos documentos, Big Cam ha estado operando sin la autoridad territorial adecuada durante meses. Sus documentos legales no valen la tinta en la que están impresos. Mientras se preparaban para el viaje de regreso a la granja, la pequeña Daisy se subió al caballo de Taad y se acomodó contra su pecho como si perteneciera allí. Por primera vez en 2 años, Taad sintió que el peso del dolor se le quitaba de los hombros, reemplazado por algo que creía perdido para siempre. Esperanza. La tormenta finalmente estaba amainando mientras cabalgaban hacia casa. La luz del sol atraviesa las nubes como una promesa. Detrás de ellos yacían los cuerpos de hombres que intentaron sacar provecho del dolor de los niños. Delante había una granja que necesitaría ventanas nuevas, un techo remendado y probablemente una mesa de cocina más grande. Pero lo más importante es que necesitaría lo que le había faltado durante demasiado tiempo. El sonido de las risas de los niños resonaba en las habitaciones que habían estado en silencio durante demasiado tiempo mientras llegaban a la cima de la colina que dominaba su propiedad. Taad pensó que casi podía ver a Margaret parada en el porche, sonriendo al ver su casa llena de vida nuevamente. A Samuel y Joshua les hubiera encantado tener tantos hermanos y hermanas con quienes jugar. «Bienvenido a casa», dijo en voz baja. Y 8 voces respondieron en perfecta armonía. «Gracias, Papa Sad». Si disfrutaste esta historia de coraje, familia y segundas oportunidades, presiona el botón de suscripción porque cada historia que contamos lleva el mismo mensaje. A veces, la mayor fortaleza proviene de los lugares más destrozados. Ahora, haz clic en el video en la pantalla para escuchar una historia incluso mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidarás pronto. Haz clic en el video.